En una semana, los números de la pandemia se han multiplicado. La sensación de la seriedad del asunto también. El mundo lo siente, nuestro país lo siente, la iglesia lo siente. Hay una realidad que sobresale en todo este asunto. En medio de los cambios de planes, en medio de la ansiedad, en medio del dolor, podemos estar seguros de que nada pasa fuera del control soberano de nuestro Creador. Y te pregunto ahí donde estás, ¿será que dejarás pasar esta situación sin oír su voz? Más que estar pendientes de las últimas noticias, de los últimos rumores, escuchar la voz de Dios que te está llamando. Y ahora justamente deseo proclamar su palabra. No hace falta pensar demasiado para comprender que Dios es muy diferente a nosotros. Sus caminos no son como nuestros caminos. Nuestra mente finita es incapaz de comprender su obra. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y también su tiempo no es como nuestro tiempo. Por todo esto, a veces equivocadamente, consciente o inconscientemente, pensamos que en realidad Dios no obra ni obrará. Oramos, pero no esperamos nada. Clamamos, pero no estamos expectantes. Escuchamos su palabra y hasta afirmamos con la cabeza, pero pensamos, no creo que pase nada. Y sin embargo, Dios obra, siempre obra. Pero en ocasiones, como la que estamos viviendo hoy, su obra se hace particularmente clara. Su voz sube de volumen y su respuesta resuena como un estallido. Hoy nadie en el mundo puede decir, no he sido advertido del obrar de Dios. A veces oramos, pero cuando Dios responde, su respuesta nos sorprende. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que con mucho coraje se quejó ante Dios porque Él no le respondía lo que había pedido, quizás durante toda su vida. Y cuando Dios finalmente le reveló lo que haría, se sorprendió grandemente. El obrar de Dios sería mucho más de lo que Él esperaba. Y este es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes. Y estoy hablando del profeta Habacuc. Y Dios obró más allá de lo que Él esperaba. Así como tal vez hoy está obrando de una manera que realmente no esperamos. El libro del profeta es también uno de los más cortos, pero de los más memorables en toda la Biblia. Y para tener un poco de contexto, el profeta Habacuc profetizó probablemente hacia finales del siglo 7 antes de Cristo, una época marcada por la influencia apóstata, idólatra del rey Manasés de Judá y sus descendientes. El pueblo de Judá estaba en una decadencia moral y espiritual muy grande. Una época que estaba a las puertas de la mayor calamidad que sufriría el pueblo hasta ese entonces: la destrucción del templo en Jerusalén y el exilio a Babilonia. Del libro de Habacuc quiero extraer 3 verdades, pero verdades gloriosas acerca del obrar, del actuar de Dios, que espero sean de valor para este tiempo difícil en el que vivimos. Vamos a leer ciertos pasajes de Habacuc, pero les animo a que en sus casas puedan leer todo el libro, que es bastante corto. Y el primer punto, la primera verdad que quiero compartir con ustedes en base al libro de Habacuc es que Dios siempre oye las oraciones de sus hijos. Siempre. Hace poco, un hermano jubilado que por las circunstancias en las que se había jubilado tenía solamente un porcentaje de aquello que había ganado en el momento de su jubilación. Después de años y años, un día viene, nos encontramos en la calle, me dice: pastor, ¿me quería acompañar al cajero? Al cajero, le digo yo. Y bueno, no hay problema. ¿Sabe qué pasa, pastor? Me dice: por primera vez en largos años me han anunciado que mi jubilación ha aumentado y ahora voy a tener cierto monto. Yo
sabía que esto estaba metido ahí en el archivo para estudiarse, pero jamás pensé, me decía el hermano, que esto iba a salir. Hay veces que nuestras oraciones el Señor las responde de forma sorpresiva. Y porque justamente el tiempo del Señor no es nuestro tiempo, a veces sin querer nuestras oraciones se convierten nada más que en un ritual. Oramos, pero en el fondo no estamos esperando nada. Y cuando el Señor responde, a veces nos sorprende. Cuando esa respuesta llega, quedamos sorprendidos. Habacuc vivió algo similar. Él comienza con una queja, y voy a leer Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor, la profecía que vino al profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este profeta, con toda sinceridad y apertura, se acerca a su Dios presentándole esta queja. De estos versículos podemos saber algunas cosas acerca del profeta Habacuc. En primer lugar, la petición de Habacuc ya tenía su tiempo, porque él pregunta ¿hasta cuándo?, dándonos a entender que este era un pedido que el profeta tenía ya de largo tiempo. Nosotros como seres humanos somos rápidos en perder la paciencia, así como Habacuc. Pero también así fácilmente pasamos por alto la paciencia de Dios. Es interesante que esta pregunta ¿hasta cuándo? No era original del profeta, sino que Dios mismo en varias oportunidades en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento usó esta pregunta. En Números capítulo 14 versículo 11 leemos lo siguiente: cuando el pueblo vio que la tierra prometida era buena, pero que estaba habitada por gigantes, que sería prácticamente imposible conquistarla, ellos se quejaron y le dijeron a Moisés: vamos otra vez a Egipto. Y en Números 14:11 el Señor responde y dice: Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué interesante. Nosotros como seres humanos a veces vamos delante del Señor y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me estás dando esto que hace tiempo te estoy pidiendo? Y olvidamos que probablemente hace tiempo el Señor nos está diciendo: ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer oídos sordos a mi llamado? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese corazón duro? ¿Hasta cuándo no me vas a creer? La petición de Habacuc tenía, en segundo lugar, como fundamento la justicia de Dios. Él no estaba pidiendo cualquier cosa, estaba orando a partir de lo que Dios había declarado en su ley. Él no estaba quejándose al Señor porque le faltaba algo personal, no, él estaba pidiendo justicia porque veía la corrupción en la cual su pueblo estaba viviendo. La petición de Habacuc, finalmente, representaba la oración de todo un pueblo, o más bien el remanente de un pueblo que sí estaba buscando al Señor y esperando también su respuesta. El Señor respondería a Habacuc en los versículos 5 al 11. Más adelante vamos a leer un poquito de eso. Pero la respuesta que Dios le da a Habacuc ante su primera queja, su primera pregunta, su primera petición, viene a Habacuc de una forma completamente inesperada. No era lo que él estaba esperando. Él había orado mucho, pero el Señor le dice: yo voy a hacer esto. Y Habacuc se sorprende porque él no esperaba que esa fuera la respuesta de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor le declara su respuesta, el profeta una vez más toma coraje y vuelve a quejarse delante de Dios. Y quiero dar lectura a los versículos 12 y 13, en donde Habacuc una vez más responde al Señor y le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y va y aumenta su queja. Y en el capítulo 2, versículo 1, finalmente termina Habacuc hablando diciendo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. De esto podemos extraer algunas enseñanzas claves. En primer lugar, el Hijo de Dios tiene la libertad de ser sincero con Dios. Habacuc estaba quizás más que preocupado, hasta enojado. Y sin embargo, el Señor le da la libertad de que su hijo pueda venir ante él en oración con toda sinceridad. No tengas miedo de declararle al Señor tu pedido. En segundo lugar, esta libertad que Habacuc tenía da por sentado que el que se acerca a Dios lo hace bajo sus parámetros. Como hemos dicho, no es que Habacuc se estaba quejando de cualquier cosa. No, él se queja porque él sabe cómo es Dios. No está siendo irrespetuoso. Él sabe que Dios es justo y él pedía justicia para su pueblo. Otra verdad, el Hijo de Dios espera una respuesta porque verdaderamente cree en Dios. El Señor le respondió a Habacuc de una forma inesperada. Él iba a utilizar a un pueblo gentil, un pueblo pagano, para juzgar a su propio pueblo elegido. Y Habacuc responde, reacciona. Y sin embargo, una vez más dice delante del Señor su queja, él se pone en la guarda, como hemos leído, para esperar la respuesta del Señor. En este tiempo han salido muchos por ahí al paso, personas escépticas. Algunos se denominan a sí mismos ateos. Pero fijémonos que la gran pregunta, ¿por qué Dios permite esto o aquello? Que es la pregunta que muchos escépticos lanzan a los creyentes. ¿Por qué si tu Dios es todopoderoso no para simplemente esta pandemia? ¿Por qué si tu Dios es todo amor permite que esto pase y que tanta gente muera? ¿Por qué y por qué? Esa es la pregunta en el corazón del escéptico. Pero al leer al profeta Habacuc nos damos cuenta que esta pregunta tiene 2700 o más años de antigüedad. Y comienza no con algún filósofo, sino en la misma Biblia. Y nace esta pregunta del mismo siervo de Dios. Cuando un escéptico hace este tipo de pregunta, demuestra en realidad que en el fondo cree a la palabra de Dios. Por eso se queja como el profeta. El que hace esta pregunta entiende lo que es el amor, lo que es la justicia, lo malo de la desigualdad, el dolor de la humanidad, y anhela que esto no sea así. La verdad es que fuera de la Biblia no hay ningún fundamento siquiera para que esta pregunta exista. Solamente aquel que ha estado en contacto con los valores bíblicos puede reaccionar ante la injusticia, ante el dolor, ante la desesperanza. Pero la gran diferencia con Habacuc es que él se puso en la guarda para esperar su respuesta, porque verdaderamente creía en su Dios. Y lastimosamente muchos escépticos son demasiado orgullosos para esperar esta respuesta. Ojalá no sea así. Y si hoy estás viendo y sos escéptico, ojalá si tenés este tipo de preguntas puedas buscar al Señor y decirle: voy a esperar tu respuesta, porque ciertamente esa respuesta vendrá. Y la conclusión es la siguiente: Dios siempre oye las oraciones de sus hijos. Incluso presta atención a su queja. Así de misericordioso es nuestro Dios. Quiero terminar este primer punto leyendo un pasaje en Apocalipsis. Juan nos da una visión celestial. Y leemos lo siguiente en Apocalipsis 8. Otro ángel, una visión celestial, vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó
bajó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta imagen maravillosa. Las oraciones de los santos llegando a la misma presencia de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios siempre oye las oraciones de sus hijos. Y en el libro de Habacuc encontramos una segunda verdad. La segunda verdad es que Dios siempre responde a las oraciones de sus hijos. Hay veces que esperamos algo, pero finalmente ocurre con más intensidad de lo que esperábamos, o con mucho más ímpetu. Con nuestras oraciones a veces ocurre algo similar. A veces pedimos por una persona o por un motivo específico, pero no pensábamos todo lo que el Señor iba a hacer en respuesta a nuestra oración. No hace mucho, una hermana nuestra fue diagnosticada con una enfermedad que, gracias a Dios, ella está llevando adelante el tratamiento y está pintando todo muy bien. Pero en una oportunidad esta hermana dio un testimonio y dijo lo siguiente: yo le había pedido al Señor fe. Y cuando vino esta enfermedad, yo me acordé que le pedí al Señor fe y dije, por supuesto, ¿cómo voy a crecer en fe si es que el Señor no obra en mi vida como Él tiene que hacerlo? Y ella decía, yo pensaba que cuando pedía fe el Señor iba a darme nomás ya así instantáneamente, y sin embargo me hizo pasar por una prueba, y esa prueba hizo que crezca mi fe. Hay veces que la respuesta del Señor viene con mucha mayor intensidad de lo que nosotros esperábamos, pero siempre viene esa respuesta. Tal vez muchos han estado orando de diversas formas y por diversos motivos en este tiempo, pero muy pocos habrían pensado que la respuesta del Señor vendría en forma de una pandemia. Cuando Habacuc menciona su primera queja, el Señor responde. Primero, inesperadamente. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Esta es la respuesta del Señor a la primera queja de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Llama la atención que, a diferencia de los oráculos proféticos más comunes en el Antiguo Testamento, que tienen la fórmula, el Señor dice, o vino palabra de Jehová, o la palabra de Dios vino al profeta, en Habacuc tenemos un diálogo. Y en los primeros 4 versículos Habacuc está diciendo su oración, está presentando al Señor su queja, y de repente, sin previo aviso, el Señor ya responde en el versículo 5. El profeta aún no terminaba sus palabras cuando irrumpe la respuesta divina. Esto ocurre a veces con nuestras oraciones. Estamos orando y de repente el Señor responde. Y hay veces que esa respuesta viene de forma totalmente diferente de lo que esperábamos. La respuesta del Señor es un anuncio del juicio de Dios al pueblo de Judá. Habacuc debía ver, observar, asombrarse, admirar algo tan grande que sería prácticamente imposible de creer. El Señor decía, aun cuando se os contare, no la creeréis. Según estaba leyendo en estos días, la demanda de las famosas películas de contagio, de virus, de pandemia, ahora han subido. Todo el mundo está mirando eso. Y es interesante, muchas de estas películas son bastante ya, no muy antiguas, pero ya en el pasado, tienen sus años. Y hay veces que nosotros miramos algo en una película y jamás vamos a pensar que eso iba a ocurrir, y hoy está ocurriendo. Habacuc presentó su queja delante del Señor, y cuando el Señor respondió, él quedó totalmente sorprendido. La respuesta de Dios a Habacuc era el juicio de Judá por aquellas cosas que el profeta había anunciado. Pero la forma, Habacuc jamás lo anticipó. El Señor levantaría a un pueblo pagano, a los caldeos, para prácticamente eliminar a su pueblo escogido y llevarlo al cautiverio. Esto nos recuerda de otra obra de Dios profetizada en la Biblia. Estoy hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Quizás hoy sea un poco más comprensible ante la situación de la pandemia que estamos viviendo. Quizás hoy algunos comienzan a imaginarse, es cierto, el fin puede venir en cualquier momento. Pero probablemente la segunda venida en la mayoría de nosotros, en nuestras mentes, todavía sea demasiado difícil de creer. Incluso para nosotros los creyentes.
Así de impensado era el juicio de Dios utilizando a Babilonia. El Señor les dice: Habacuc, yo te digo algo, voy a hacer una obra que nunca antes se vio en esta tierra. Y ¿sabes qué, Habacuc? Difícilmente alguien me va a creer, porque esta obra va a ser tan nueva, tan grandiosa, tan monumental, que a la gente le va a costar creer. Y finalmente el juicio vino. Y esto significó una gran crisis de fe para todo el pueblo. Así también en la palabra del Señor se nos dice que el Señor Jesús vendrá. Y que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y que entonces vendrá el fin. Quizás hoy esto sea algo muy difícil de imaginar. Así como para Habacuc y para todo el pueblo iba a ser algo tan difícil de imaginar que el templo desaparezca, que su nación desaparezca. Sin embargo ocurrió. Estemos atentos a esto. Y veamos la segunda respuesta del Señor, que sí fue dada con expectativa y claridad. Habacuc capítulo 2 versículos 2 al 4. Dice así la palabra: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Visión aquí es sinónimo de palabra, de profecía. El Señor pide que lo escriba en tablas, es decir, esa palabra tenía que permanecer por mucho tiempo. Lo que iba a decir sería claro, como para que se comunicase fácilmente, para el que lo viere, corra, dice. O sea, no tenía que ser algo muy complicado de leer. El versículo 3 es muy interesante, porque el versículo 3 dice que aunque la visión tardara aún por un tiempo, y después termina diciendo: porque sin duda vendrá, no tardará. Tardará, pero no tardará. Es interesante que el obrar de Dios desde nuestra perspectiva humana parece que tarda. Sin embargo, no desde la perspectiva del Señor. Y aquí Habacuc estaba hablando del fin. Y si bien el juicio del Señor contra su pueblo es lo que se venía más inminentemente, siempre las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento. Uno inmediato y uno futuro o escatológico. Y este fin del que habla el profeta Habacuc es también el fin del cual nos habla el Nuevo Testamento. Por un tiempo tardará, pero no tardará, dice el Señor. El Señor no retarda su promesa. Él vendrá. Y todo lo que hoy estamos viviendo es algo que Él permite para recordarnos que Él vuelve, que tenemos que estar preparados. La situación que vivimos hoy es sin duda una respuesta del Señor que pone al mundo en alerta, pero que también nos refiere hacia aquel fin que la Biblia habla. ¿Cuál era la visión? Un mensaje claro: el justo por la fe vivirá. El Señor le decía al profeta: Habacuc, esta es tu respuesta final. No vas a entender todo lo que yo hago, no lo vas a poder captar ni comprender a plenitud. No hay respuesta que humanamente no te suene descabellada. No hay respuesta que logre eliminar todas tus dudas de por qué y para qué hago esto o aquello. Pero una cosa vas a entender muy bien, Habacuc, le decía al Señor: el justo por su fe vivirá. El que en mí cree vive por fe. Esto es claro, Habacuc, y quiero que lo pongas en tablas para que perdure, y quiero que sea lo más claro posible para que todo el mundo comprenda. Es cierto, hay grandes cosas del Señor que no podemos comprender, pero esto es claro, mi querido hermano, mi querida hermana, ante esta situación que estamos viviendo. El Señor nos dice cómo hemos de seguir adelante: solamente confiando plenamente en nuestro Dios, creyendo en Él. El justo por su fe vivirá. Voy terminando, nuestro último punto. Dios siempre transforma a sus hijos por medio de las oraciones. Dios siempre transforma a sus hijos por medio de sus oraciones. La gran preocupación de Habacuc era cómo el Dios santo usaría y dejaría vencer a un pueblo pagano y pecador. Esta era su gran preocupación. El Señor le responde: yo soy Dios, créeme, el justo por su fe vivirá. Esto es todo lo que necesitas saber, Habacuc. Y lo que ocurre en Habacuc es algo grandioso. La queja, la frustración, la preocupación se convierte en alabanza. Y Habacuc escribe un salmo
en el capítulo 3 de su libro. Habacuc ahora quiere ver la obra del Señor de la forma que sea. En el capítulo 3, versículo 2, él escribe: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los pueblos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aunque la respuesta del Señor venga de una manera inesperada, Dios siempre transforma a sus hijos. Habacuc termina su salmo de la manera más hermosa. Habacuc 3, versículos 16 en adelante, dice así: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y seguía el profeta diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Estas son las palabras de alguien que vive por fe, alguien que tiene paz, alguien cuyo corazón fue transformado para depender solamente de su Dios. Hermano, hermana, no estés tranquilo hasta que esta no sea tu actitud delante de Dios. Hay un temor natural, pero no hay desesperación. Hay expectativa, hay esperanza, hay paz. Una hermana que hoy ya está con el Señor, en una oportunidad estuvo aquí mismo parada, un tiempo después que se le había diagnosticado una enfermedad terminal. Y ella pidió oración, pero había pedido algo muy especial, muy particular. Recuerdo sus palabras. Nuestra amada hermana dijo: lo único que yo pido que la iglesia pueda orar conmigo es que no me falte la fe en medio de esta prueba. Y esta hermana guardó su fe hasta el final. O mejor dicho, el Señor guardó su fe hasta el final. El justo por su fe vivirá. ¿Será que pueden hacer tuyas las palabras de Habacuc? En la fe está la verdadera libertad ante cualquier circunstancia. Y las palabras de Habacuc ilustran lo que es la verdadera fe. Una pandemia es ciertamente una respuesta que quizás jamás imaginábamos, pero no deja de ser una respuesta del Señor. Recordemos, el Señor siempre oye, siempre, todas tus oraciones. Y también dijimos, el Señor siempre responde, Él no nos deja sin respuesta, aunque a veces esa respuesta no es lo que esperábamos. Y más importante, hay algo que no cambia. Esa visión que el Señor había dado a Habacuc es la misma para nosotros hoy. Esa palabra, el justo por la fe vivirá. La fe hace suyas las siguientes palabras: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque falten los alimentos en el supermercado y las calles estén vacías, aunque falte todo, dice aquel que vive por fe, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi hermano, mi hermana, el que vive por fe vive en paz y vive en libertad. Y esta circunstancia puede enfrentarla caminando firme de la mano del Señor, porque le puede faltar todo, pero el Señor no nos puede faltar. El justo por su fe vivirá. Ahí donde estás, te invito a que podamos orar y pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, que aumente nuestra fe para enfrentar esta circunstancia y así convertirnos en agentes de esperanza para un mundo necesitado en este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Así como el profeta, Señor, quizás varias veces hemos venido delante de ti con quejas, Señor, pero queremos terminar hoy alabándote, Señor.
diciéndote, Señor, que puede faltarnos todos, pero no hemos de dejar de alegrarnos y de alabarte a ti, Señor, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Vivimos por fe, Señor. Te necesitamos en este día de incertidumbre y de angustia, te necesitamos, Señor. Guíanos, tómanos de la mano, Señor. Confiamos en ti. Bendice a mis hermanos, bendice nuestra nación, ten misericordia del mundo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.